es que es importante que ustedes tengan claro todos los trabajos anteriores y lo que vamos a ver en estas dos últimas clases de esos temas. Bien, ¿qué es lo que hacemos en esta auditoría de desarrollo y a qué qué es lo que vamos a revisar? Pues su nombre mismo lo dice, ¿no? Vamos a revisar todo el proceso de desarrollo que se utiliza para generar un software para la empresa. Puede ser una empresa que esté dedicada a lo que es desarrollo de software y que tenga proceso de desarrollo como procesos productivos, o simplemente una empresa de desarrollo de software perdón, una empresa que no tiene nada que ver con desarrollo, pero tiene un departamento de sistemas que hace el desarrollo de software. En cualquiera de los dos casos, hay que considerar algunos elementos importantes, ¿no? Aquí en el libro, este fragmento del libro que vamos a ver, justamente tenemos algunos elementos de eso, por ejemplo. ¿Dónde está la pequeña parábola? Ahí está. Ahí está. Sí. Bueno, este tipo de auditorías es específicamente porque hay procesos que no están bien desarrollados, no están bien llevados, y que puede traer justamente consecuencias del momento que se plantea el desarrollo de un proyecto de software. ¿Sí? ¿Y por qué trae problemas? Porque el software es un elemento intangible. Ustedes conocen que no es algo que se pueda tocar, ¿no? Es un conjunto de reglas que están definidas en un lenguaje de programación basado en un un análisis de procesos y el cual simplemente ejecuta ciertas instrucciones y guarda información en una base de datos. No sé, nosotros incluso la base de datos no la podemos tocar tampoco, simplemente sabemos que está ahí y podemos sacar información solamente mediante consultas, ¿no? Entonces, como no se puede tocar, es muy difícil validar. Entonces necesitamos hacer un análisis de cómo, justamente la documentación sobre los elementos que se han tomado en cuenta para ese desarrollo nos permite entender cómo está el software desarrollado, cómo se generó, cómo se planteó en el manejo de los procesos, para poder, según eso, entender cómo, si realmente va a funcionar adecuadamente o no. Por eso una documentación adecuada es importante para poder hacer el análisis del sistema. Eso significa que nosotros también, cuando hacemos la auditoría, pues nos vamos a basar en lo que nos dice la documentación y obviamente también podemos ingresar al código para verificar que esos diseños o esas planificaciones que se han planteado para el desarrollo, pues se hayan cumplido según lo que se estaba propuesto teóricamente. ¿Sí? Es importante que esos documentos reflejen la realidad de cómo está constituido el software. Y de esa manera podemos nosotros analizar los demás elementos. Ahí tiene que ver mucho que las metodologías de desarrollo, que como ustedes conocen, existen varias, ¿no? Existen varias metodologías, existen varias herramientas de hardware, existen herramientas de software que tienen que ver con lo que se hace el desarrollo, etcétera. Entonces, todos esos elementos son importantes. Los procesos de pruebas también son importantes. ¿Cómo se valida que un software realmente está cumpliendo los requerimientos de una empresa? Hechos mediante un levantamiento de requerimientos. En algunos casos vamos a encontrar que hay un software desarrollado solamente sobre requerimientos que fueron verbalmente levantados. Y eso es un problema, ¿no? Porque no tenemos contra qué comparar realmente qué fue lo que se proponía resolver. Sí, y eso que nos parecerá algo ilógico, pues pasa en la vida real. Hay empresas que trabajan lastimosamente de esa manera. En los últimos años ha ido bajando eso, ¿no? Pero todavía hay empresas que trabajan de esa manera. Otra cosa importante es por qué se tiene que hacer una auditoría de este tiempo es justamente el índice de fracaso de los proyectos de desarrollo. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en un respectivo año, de todos los errores que ha habido, el 1% usó tal y como se entregó un software, ¿no? Un 3% se utilizó después de algunos cambios. Un 19.5% se usó luego del abandono o se rehizo. Un 47% se entregó, pero nunca se usó. Un 29% se pagó, pero nunca se entregó. Todos estos procesos de desarrollo tienen, como decíamos, esos elementos, ¿no? Que pueden considerarse inclusive, más que todo, los elementos que son los dos últimos puntos. Estos son prácticamente un fracaso, porque si entregar un sistema y nunca se usa, eso significa un fracaso en el desarrollo del sistema y obviamente ese fracaso significa una pérdida enorme, que significa el costo y el tiempo de las personas que trabajaban en ese desarrollo. Eh, pero pasa. O sea, y aquí viene
una cuestión interesante y hay que tomar en cuenta, que es justamente el hecho de que eh, inclusive el mismo software, fíjense que el mismo software implantado en una empresa funciona y el mismo software implantado en otra empresa no funciona. ¿A qué me refiero con no funciona? No es que no puedo conectarme a la base de datos y no se puede ver las pantallas del sistema, no, no. Lo que ocurre es que las personas que forman parte del proceso, ¿sí? De la empresa, el proceso productivo, pues en algún caso aceptaron utilizar el sistema como tal y se acostumbraron a utilizarlo, y en otro caso no lo utilizaron, o, no, o simplemente se pusieron en una forma, digamos, de esta manera rebelde, y no quisieron utilizar el sistema y a la larga lo consiguieron. El sistema se cayó y nunca lo utilizaron y perdieron. La empresa perdió. ¿Sí? ¿Por qué les cuento esto? Porque son hechos reales. Yo he visto empresas en las que pasa esto. Y es más, en mi casa me pasa alguna ocasión. Cuando recién estaba jefe de sistemas aquí en Mato, implantamos un sistema. No lo desarrollamos, lo implantamos, lo compramos. Y al inicio, las personas estaban reacias a poder utilizar el sistema. Porque hubieron ahí un montón de elementos y por eso es importante el manejo del cambio, la gestión de cambio en las empresas. Porque si bien hay sistemas, software, que se acoplan a los procesos que maneja la empresa, hay otro software que de pronto hace ciertos cambios, y en algunos cambios, los cambios que solicita el software para poderse utilizar son cambios en procesos que cambian completamente el funcionamiento de la empresa. ¿Ok? Software de este tipo hablamos, por ejemplo, de SAP. SAP tiene una forma de trabajo, es un sistema internacional muy bueno, un ERP, pero tiene su forma específica de trabajo. Las empresas que van a trabajar con SAP tienen que adaptarse a los procesos de SAP. No es que el sistema se adapte a los procesos de la empresa, no. La empresa se adapta a los procesos de SAP. Y eso es un problema, ¿no? Hay muchas empresas que compran el sistema haciendo un esfuerzo grande porque es un sistema bastante caro y a la larga eh, les trae muchos problemas porque la gente no se acostumbra al manejo de ese software, por ejemplo. Bueno, y hay otros software que, como lo mencioné, si yo compramos, por ejemplo, no fue SAP, pero al inicio tuvimos un poco de resistencia de las personas que iban a utilizar el sistema, o sea, los puestos de trabajo específicos, administrativos o operativos que iban a utilizar el sistema, se, no querían utilizarlo porque ya tenían un sistema anterior y según ellos estaban acostumbrados a eso y no querían cambiar, y no querían cambiar, y no querían cambiar, hasta que tomamos una política de trabajo con ellos y, bueno, fueron aceptando el sistema y luego ahora no lo quieren soltar porque ya primeramente vieron la potencia y la facilidad de uso y es otra cosa. Pero esos procesitos, inclusive vean, el software está bien desarrollado, pero la forma como se implanta puede ser la diferencia entre que un sistema sea aceptado o no. Entonces, inclusive esa partecita hay que tomarlo mucho en cuenta para poderlo hacer exitoso un sistema. ¿Ok? Entonces, eso es importante, ¿no? Pero es mucho peor lo que estábamos comentando, por ejemplo, que el sistema se pagó, pero nunca se entregó, porque hay un problema con empresas que de pronto no desarrollaron, se tuvieron un equipo de trabajo, se quedaron a medias, no tuvieron la capacidad para resolver el desarrollo y quedaron mal. Y ese quedar mal significa que un adelanto que les dieron, si no cumplieron, tienen que devolver el dinero y aparte tienen que resarcir por daños y perjuicios. Entonces, el costo para la empresa que se quedó y nunca entregó, pues puede ser un costo altísimo, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Pero como le digo, esos son problemas reales que ocurren en el mundo. Parecerían algunos que son exagerados, no, así pasa. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Aló? ¿Están vivos? Sí, Dicen que volvieron a quedar dormidos, bombas bandidas. Estarán atentos, por favor. Bien, entonces, cuando nosotros hacemos esta auditoría de sistemas, lo que vamos a plantear primeramente es, como hemos dicho anteriormente, es prácticamente el mismo diseño que nosotros hemos planteado siempre, ¿no? Objetivos, introducción a la empresa para entender cómo estamos trabajando, pues desarrollamos el alcance, desarrollamos también la definición de la parte legal que nosotros vamos a crear. Es el mismo proceso que hemos hecho.
Siempre es importante tener claro cómo funciona. Pero luego de esto, ¿sí? Nosotros también tenemos que tener claro cómo vamos a generar en la parte de actividades. Esa parte de actividades, la cuestión de actividades, el cronograma. Nosotros definimos en función de en esta auditoría cuáles son los elementos que vamos a revisar. Aquí es importante entender una cosa. Si bien la auditoría de desarrollo, se puede hacer al final, no es lo recomendable. No es como los casos anteriores. Los anteriores nosotros podíamos hacer tranquilamente en una fecha determinada y funcionaría bien. En cambio, una auditoría de desarrollo, ¿sí? Lo recomendable es hacerlo a la par que se va haciendo el desarrollo del sistema. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué me preguntarán ustedes? Eh, Porque el objetivo de una auditoría es encontrar dónde están las fallas, ¿sí? Dónde están las fallas y corregirlas. Eh, y es mucho más sencillo que nosotros revisemos el proceso de un desarrollo de un sistema, como digo, a la par que se está desarrollando, bueno, casi a la par, ¿no? Hay un tiempito de retraso, digamos, en muchos casos, pero siempre es importante que cuando se establezca un proceso de desarrollo, pues también establezcamos de una vez el sistema de control que se va a tener sobre ese desarrollo y saber que se están cumpliendo. No hay que olvidarse que si nosotros revisamos siempre al final, pues al final podemos decir, vean, el proceso de desarrollo con que se desarrolló ese sistema está bien. Pues está bien, no hay problema, todo perfecto, ¿no? Ya solamente valoramos el producto. Pero ¿qué pasa si nosotros al final decimos, vean, el proceso con que se desarrolló el sistema está mal? Pues nos tocaría revisar el proceso o a lo mejor revisar el mismo producto, porque no tendríamos claro cómo se hizo o identificamos en qué partes está mal y a lo mejor esas partes que están mal tuvieron un impacto importante en el desarrollo del mismo producto. Entonces me sirvió el producto software. Y entonces recién ahí para poder reaccionar. Fíjense entonces que es importante que esta auditoría que me están mencionando se haga en lo posible a la par, ¿no? En lo posible. Es una cuestión que los jefes de sistemas pueden planificar el momento que tengan como tarea el desarrollo de un software para la empresa. Entonces es importante trabajarlo de esa manera, ¿no? Ahora, como digo, no es que solamente se deba hacer en el transcurso, hay personas que lo hacen al final, pero puede tener esas consecuencias. Bien, entonces cuando nosotros trabajamos en esto, debemos trabajar sobre diferentes elementos que tienen que ver con la parte de la auditoría, perdón, de desarrollo, como son la planificación de las áreas, de trabajo, desarrollo de los nuevos sistemas, pues, después de saber cómo se va a realizar, qué metodologías se van a utilizar, los nuevos lenguajes que existen, las nuevas técnicas, todo eso tiene que ser considerado en el momento que se hace un desarrollo, pero nosotros vamos a tener claro que haya esas actividades previas al desarrollo de un sistema, ¿no? Que se hayan tomado en cuenta todas esas posibilidades, ¿no? También tenemos el establecimiento del plan de formación de personal, que es importante, aunque hay personas que trabajan con el mismo lenguaje, pero siempre es importante que vayan adquiriendo nuevos niveles de conocimiento en diferentes áreas. Hay personas que son programadores que comienzan a trabajar en esto, y si no hay un proceso de desarrollo, pues siempre se van a tener con una condición similar, solamente viendo ciertos elementos de desarrollo específicos. Por ejemplo, en la parte de, como ya mencionamos, la identificación de procesos, cómo utilizarlos, qué otras metodologías se pueden utilizar. Aquí quiero hacer un paréntesis para que me entiendan un poquito. Muchos dirán, no, pero es importante especializarse. Sí, pero especializarse incluyendo técnicas nuevas, no solamente las mismas. Por ejemplo, ¿qué pasaba, por ejemplo, con las personas que utilizaban anteriormente lenguajes de programación como Fortran? Sí, y bueno, hasta ahora se mantiene de alguna manera Fortran, pero Fortran es bastante trabajoso en el manejo de las variables, en la parte de definición de los procesos. Era un lenguaje que era prácticamente estructural, era todo continuo, si mal no recuerdo, no tenía funciones. Y por lo tanto, era mucho más difícil segmentar para encontrar dónde están los posibles errores. Las personas que programaban en ese lenguaje, por ejemplo, ya cuando vinieron lenguajes como C o C++, nos permitían hacer un poco más específicamente partes de código que nos puedan utilizar, donde utilizaban funciones o procedimientos
y esas funciones luego podían irse reutilizando posteriormente, pues eso daba facilidad para que los programadores puedan tranquilamente optimizar un poco más su trabajo. Luego vinieron ya la cuestión del manejo de los de orientación a objetos, que tiene una visión importante, que trae muchas ventajas sobre una programación tradicional para ciertos tipos de procesos. Entonces, fíjense que esos enfoques nuevos y formas de trabajo diferentes, incluso formas de programación diferentes, pues traen ciertas ventajas. Y las personas que se han ido actualizando, pues pueden utilizar esas ventajas para sus nuevos desarrollos. Pero ¿qué pasa con las personas que nunca se actualizaron? Siguen trabajando con anteriormente y bueno, van a seguir programando, pero van a tener que hacer mucho más de esfuerzo, o pueden utilizar metodologías que pueden traer cierto tipo de problemas ya conocidos para los nuevos desarrollos. Por eso la actualización es importante para las personas. Como decía, no solamente cuestión de programación, sino también entender los procesos que están utilizando. En mi caso, por ejemplo, en algunas ocasiones, para poder conocer más cómo administrar la parte de procesos, yo entré a uno que se llama, a unos cursos sobre las metodologías, eh, permítame a ver, ya. A ver, para las metodologías que trabajan sobre el control de procesos. Entonces, yo no era mi área de desarrollo, pero como era jefe de sistemas de una empresa, pues me interesaba saber cómo puedo controlar y manejar de mejor manera ciertos elementos. Y ahí viene, por ejemplo, la utilización de semáforo, la utilización del modelo de tablero de control. Me llamaron mucho la atención, me sirvieron bastante para trabajar en eso. Luego, por ejemplo, el manejo de lo que son workflows, ¿sí? Yo lo había escuchado anteriormente, obviamente no lo había utilizado inicialmente en algunas actividades. Me interesé en el tema y entendí cómo funcionaba, me pareció bastante interesante. Y bueno, dejé de utilizarlo un tiempo, pero ya conocí el proceso. Y luego resulta que después llegó mi tesis de grado, perdón, doctoral. Y pues llegó un momento en que yo necesitaba saber cómo podría parametrizar diferentes tipos de procesos e integrarlos todos en un solo sistema y que todos puedan, es más, incrementando el número de procesos. Por ejemplo, solamente para que me entiendan y lo que estoy comenzando. Voy a detener un ratito esto. Bien. Nosotros cuando generamos un sistema, pues nosotros entendemos el proceso y decimos, ves que aquí aquí va a haber un elemento del proceso, luego generamos otro elemento del proceso, y luego sigue este proceso, otro elemento del proceso por acá, es una cadena de procesos, ¿no? Y luego, listo, entonces nosotros automatizamos esta cadena de procesos. Perfecto, sabemos que existen estos elementos, pues automatizamos esta cadena de procesos. Pero ¿qué pasa? Y eso es el problema que a mí me tocó resolver. ¿Qué pasa si yo tengo una cadena de procesos que viene por aquí, un proceso por acá, ¿sí? Viene por aquí otro procesito, y resulta que de pronto, inclusive los anteriores, tengo una serie de procesos por aquí, no identificados todavía, pero que van a tener que utilizarse, o que pueden no utilizarse inclusivamente, pero que tiene que permitir el sistema desarrollarlo. ¿Cómo yo genero esto? ¿Cómo genero la posibilidad de generar un sistema que sin tener claros los procesos, pues pueda adaptarse al número de procesos que tienen que venir después? Aquí teníamos tres, pues aquí yo puedo tener tres, o puedo tener muchos más, o puedo tener solamente dos, o a lo mejor solamente tenga uno. ¿Cómo hago que mi sistema pueda trabajar con eso? ¿Sí? Pues entonces de ahí viene justamente lo que mencionaba. A mí me sirvió mucho el haber entendido cómo funciona el workflow y cómo modularizar cada proceso para luego poderlos integrar directamente. Y mi sistema, ¿sí? El sistema que yo desarrollé en mi tesis doctoral tiene esa facilidad. Yo puedo desarrollar una serie de productos, en el caso mío era sobre procesos de participación ciudadana, de tal forma que mi sistema se adapta tranquilamente. Es un sistema web que trabaja con servicios. Yo puedo ir integrando a varios servicios como parte del proceso, o puedo tener solamente uno o dos procesos integrados y ya funciona el sistema. ¿Me explico? Entonces, esto, por ejemplo, para poder desarrollarlo, me sirvió mucho el entender esas metodologías de trabajo
manejo de procesos, que es el sistema de workflow. Y así, o sea, perdón, perdón, chicos. Entonces, fíjense que la capacitación para las personas de desarrollo de sistemas, más que todo, no solamente se tiene que hacer capacitaciones en sus lenguajes de programación, que bueno, sí sirven, sino también otros elementos que nos pueden dar la posibilidad de ampliar la gama de manejo de procesos que podamos tener. Y nos puede hacer mucho más potentes a nuestros programadores para poder desarrollar a futuro y ver nuevas cosas. Ahora, supongamos, me imagino que muchos de ustedes ya saben que cuando se desarrolla un sistema, si ustedes bien nos contrata, por ejemplo, les contrata KFC para hacer un sistema de ventas, y ustedes, bueno, obviamente toman su tiempo para hacerlo, pues a lo mejor les interesa venderlo no solamente a KFC, sino venderlo a otras empresas, ¿no? Y a lo mejor se van a otra empresa que de pronto sea, por ejemplo, eh, ¿cómo se llaman? Los que trabajan con Mayflower. Y Mayflower les compra, pero resulta que Mayflower también tiene otras empresas, como es ¿cómo se llama? La tablita del tártaro, por ejemplo, que forman parte de la misma empresa, o sea, del mismo consorcio. Entonces, lo lógico es, si yo soy una empresa grande, quiero tener en el mismo sistema identificado toda la información de todas mis empresas que están trabajando en ese grupo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener un sistema multiempresa. ¿Ok? Esa visión, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han desarrollado sistemas que sean multiempresa en su, en sus desarrollos? ¿Cuántos de ustedes han trabajado aquí en sistemas multiempresa? Anthony, ¿has trabajado vos con sistemas multiempresa en los desarrollos que has hecho en clases? Anthony, a ver, vamos, préndanme las cámaras, por favor. Ya. Anthony Paredes. Anthony, te voy a poner falta ahorita. Aquí está. Chicos, vean, una de las cosas que suele pasar, lastimosamente, hay que reconocer que pasa. Que muchas veces nosotros nos descuidamos, y entiendo que hay cosas que hacer en casa también, pero cuando ustedes están en clase, supone que están en clases, ¿sí? Así es que no se me distraigan, ¿sí? Porque son unas cosas, unos problemas que muchos profesores estamos identificando, bueno, en mi caso también, pero, pero son unas cosas que más molestan a las personas y por eso quieren regresar ya urgente a clases, ¿no? Los profesores, poniéndonos en riesgo a todos. Así es que, por favor, la intención es que ustedes vayan aprendiendo. Para que vayan aprendiendo tienen que estar atentos a lo que estamos hablando. Y si les pregunto algo y no me responden es porque cuando están en clases nos fueron dejando. Por ejemplo, Kevin está conversando con alguien por ahí, no sé con quién será. Ya, ahí está. Bueno, por favor. Te voy a quitar la falta. Bueno, chicos, les estaba preguntando. A ver, ¿qué, Anthony? Te estaba preguntándote a ti. ¿Has desarrollado un sistema que sea multiempresa? Mm, Así como que sirva para varias empresas. El mismo sistema puede manejar varias empresas, solo cambiando un parámetro. Mm, Como desarrollo en una materia, no recuerdo exactamente cuál, habíamos desarrollado un sistema donde pueda registrar una base de datos de clientes. Ujú. O sea, bueno, no necesariamente tendría que ser por una empresa, sino más bien, sino Pero, puede. ¿has desarrollado esos elementos? O sea, digamos que tú decir, pues yo voy a vender mis mismos sistemas en varias empresas. No eso no significa ser multiempresa. Significa que mi base de datos guarda un registro. En cada registro que voy almacenando,
Puede ser de registro de ventas, registro de ingresos de inventario, registro de compras, registro, bueno, de todos los procesos que tengo. Hay un dato, un pequeño campo que me identifica de qué empresa es. ¿Tienen eso ustedes desarrollados, chicos? Si es que lo han hecho, perfecto. Pero normalmente a veces nos olvidamos de hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver las cosas desde el punto de vista académico. Y solamente hacemos para una cosa, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les hago este análisis? Porque sí, el momento que nos enseñan o nos hacen ver que todo el trabajo nuestro puede trabajarse para varias empresas y llevar desde una misma base de datos todo el control de todas las empresas, pues ya es una estructura diferente a la que nosotros hemos planteado comúnmente en nuestros desarrollos. ¿Quién nos enseña eso? ¿De qué viene todo esto? Pues justamente la capacitación que tengamos, lo que nos van enseñando. Bien, desconecten nomás las cámaras para que si no se les baje el ancho de banda. Pero por favor, si es que alguien que yo le pregunto algo no me responde, pues les voy a pedir nuevamente que la aprendan, ¿ok? Bien, entonces sí vamos comenzando de ese tipo. Todo eso significa capacitación y son procesos que dentro del desarrollo de software, pues también complementarios, ¿no? A un desarrollo pues, específicamente de un sistema, pero que son importantes para que una empresa pueda trabajar en desarrollos también y pueda siempre ir mejorando, ¿no? Bien, permítame comparto un documento. Bien, entonces decíamos, cuando nosotros trabajamos con estos elementos de desarrollo, pues nosotros planteamos también elementos que tenemos que ir controlando. Es decir, cuando nosotros ya definimos qué mecanismo vamos a trabajar para el desarrollo, es decir, qué metodología vamos a utilizar, pues cada metodología tiene diferentes procesos, ¿cierto? Diferentes partes. Pues para cada parte tendríamos que tener un elemento de control. No es lo mismo que yo haga una metodología de desarrollo en cascada que haga una metodología en espiral o que haga una metodología de desarrollo rápido, como Stream Programming, por ejemplo. Cada uno tiene diferentes pasos, diferentes elementos, pero tenemos que tener alguna forma de control. Y esa forma de control justamente es definir las pruebas que se van a realizar para cada uno de esos elementos. Esas formas de trabajo nos van a permitir, luego, como decíamos, fíjense que estamos haciendo en paralelo. Vamos a eso, lo posible, ¿no? Pues tenemos que definir cómo vamos a ir controlando cada una de las diferentes partes del proceso de desarrollo de la metodología utilizada. Bien. Eh, Aquí también trabajamos con otros elementos, como mencionamos, como la gestión del área de desarrollo. Ya, perdón. También definimos, por ejemplo, cuando hacemos sistemas de desarrollo, sistemas de información, pues también tienen elementos de control que tienen que irse definiendo. Por ejemplo, en la parte de la aprobación, la planificación, gestión del proyecto. Están tomando gestión de proyecto, por ejemplo, conmigo, gestión de proyectos, pues esa gestión de proyectos también debe ser considerada como parte de la auditoría, ¿sí? Eh, Vuelvo a detener un ratito esto, para que me entiendan esto. Bien, supongamos que yo voy a utilizar, vamos a utilizar la metodología de desarrollo en cascada para que la entiendan. Si yo tengo una metodología de desarrollo en cascada, pues tengo una etapa que va a ser de análisis, una etapa que va a ser diseño, una etapa que va a ser implementación, y tengo otra etapa que es las pruebas, ¿no? Yo normalmente aquí suelo añadir una más. Si bien la metodología cascada tiene sus elementos, pues yo solamente suelo añadir un elemento más, que seguramente no van a encontrar en muchos libros, que es la parte de la implantación. Entonces, aquí tenemos el análisis, aquí tenemos el diseño, tenemos la implementación, las pruebas, y acá tenemos la implantación. Eso es lo que yo suelo manejarlo, ¿no? Bien, entonces fíjense que si bien esta es la metodología de desarrollo, conjuntamente, al mismo tiempo, lo que también suele ocurrir
y debe manejarse de esa manera, es que nosotros también tengamos un elemento, un elemento de gestión de proyectos. ¿Ya? Una dimensión de gestión. ¿Y qué va a ser el elemento de gestión? Pues tenemos justamente el planteamiento del problema. Un ratito. Aquí tenemos algunas fases. Los personas que están tomando conmigo gestión saben esto, ¿no? Hay una fase de aprobación. Hay una fase de planificación. Hay una fase de ejecución. Y una fase de cierre. Bien. Esas son las fases que tienen la parte de gestión. Bien. Chicos, esta parte es importante. Cuando armamos de la fase de análisis, diseño, implementación, prueba de implantación, ¿en qué parte se encontrará? Sí. En la parte de fase de aprobación, de planificación, de ejecución o de cierre. Todos esos elementos. ¿Cómo cuando se ejecuta? ¿Cómo se hace? ¿En qué parte se encuentran? ¿En la aprobación, planificación, ejecución o cierre? ¿Ya? Ok, tú me mencionas que estarían relacionadas con la ejecución, ¿cierto? Ya, eso es lo que tú me propones. Está ya bien, eso es lo que tú piensas. ¿Qué opinan los demás? ¿Aló? ¿Qué opinan los demás? Yo creo que igual debe ser entre la planificación y ejecución, ninguna de las dos está bien. ¿Ya? ¿Alguien más? Tal vez más la planificación, Ah, ya, ok. ¿Por qué dirías que solo planificación? porque de ahí depende para la ejecución. Ok. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bien. El conocer la metodología, ¿sí? El conocer la metodología que va a utilizar es importante para cualquier proceso de gestión. Aquí viene lo siguiente. Para cuando voy a hacer planificación, tengo que tomar en cuenta las actividades que se hacen en el análisis, las actividades que se hacen en el diseño, las actividades que se hacen en la implementación, las actividades que se hacen en las pruebas. Es más, inclusive las fases que se hacen en la implantación. ¿Ya? Eso nos sirve bastante. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya ejecutamos? Y planificar es, como ustedes han hecho hasta ahora, simplemente definir las tareas, asignar los recursos que se van a utilizar en cada las tareas, definir los tiempos. Eso ya nos permite planificar cómo voy a trabajar. Necesito entender la metodología que voy a utilizar. Pero adicionalmente a esto, ¿qué podría utilizarlo? Adicionalmente a esto, ya cuando pasamos al proceso de ejecución, pues nosotros también vamos a ejecutar el análisis según lo planificado, ¿cierto? Pero ejecución no significa que solamente veamos lo que estaba planificado, sino ya hacer las cosas que se supone que estaban planificadas de hacer. Pues sí, hay elementos de control que se tienen que ejecutar y verificación que se estén cumpliendo las actividades. Entonces, en la ejecución también necesitamos, perdón, identificar, ir revisando cada una de las fases, pero no todas. La ejecución normalmente viene hasta acá y viene hasta las pruebas. La implantación, más que todo, va también puede ponerse en algunos casos en cierre, porque cierre, más que la implantación en sí, es la parte de cerrar el proyecto. Algunas personas, algunos autores, identifican la parte de cierre como la implantación. Personalmente, sugiero y manejo dentro de la parte de ejecución la implantación. ¿Por qué? A ver, si ustedes van a vender un software, decir, vea, nos pidieron desarrollar esto, pues desarrollamos el proyecto, desarrollamos el sistema, pero no es que simplemente entregamos los ejecutables a la persona, normalmente no se hace así. No solamente entregamos los ejecutables de la persona al departamento de sistemas, sino que ustedes instalen. No, nosotros nos piden implantar el sistema en la empresa para que se quede funcionando. Entonces, ese proceso justamente también entraría dentro de la parte de ejecución. Como digo, hay personas que lo ponen dentro del cierre. ¿Ok? Pero bueno, en todo caso,
cualquiera sea el enfoque que se esté dando sobre en ese último punto, nosotros vemos que tenemos estas dos fases, la metodología de desarrollo y la gestión del proyecto. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos nosotros una auditoría de desarrollo, pues tenemos que validar las dos cosas. No la metodología, sino elementos de planificación y ejecución que deben cumplirse específicamente. Pero cuando nosotros vamos a revisar la planificación, obviamente revisamos que la metodología sea la específica que se ha definido y que se estén cumpliendo con todas las fases. Y luego en la ejecución que hayan tenido los elementos de control en cada uno de los elementos de las partes de la metodología para saber si lo cumplieron adecuadamente. ¿Ok? Entonces esa partecita es importante. Es importante. Ustedes dicen, no, es tan sencillo. Sí, es sencillo. Para algunas personas parece un poquito complejo. No es tan complejo como parece, pero sí necesita ciertos elementos, que son los elementos de control, ¿no? Para poder identificar cada una de las fases que se estén cumpliendo. Bien, entonces, ¿cómo nosotros generamos esto? ¿Cómo nosotros verificamos que esos elementos de control se estén cumpliendo o se estén llevando a cabo adecuadamente? Justamente cuando nosotros gestionamos esta partecita de aprobación, planificación, gestión del proyecto, pues nosotros vamos a establecer los objetivos que se van a validar y qué elementos de control deben tener. Es decir, a ver, si voy a validar la parte en este caso, según la metodología que planteamos, la metodología de desarrollo en cascada, pues nosotros tenemos que tener, decimos, vamos a tener una fase de análisis. Bien, ¿cómo verifico que la fase de análisis se cumple? ¿Cierto? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cómo verificarían ustedes que la fase de análisis se cumplió? ¿Quién me cuenta? Byron, ayúdame. ¿Cómo harías tú? ¿Qué elementos de control o qué cosas verificarías que se cumplieron en la fase de análisis? Byron, ¿estás ahí? Sí, que sería prácticamente el objetivo principal para un análisis. A ver, yo te estoy preguntando, ¿qué elementos verificarías para saber que se hizo bien en la parte de análisis? Ya, para eso necesitaríamos saber qué se supone que se tiene que hacer en la fase de análisis. Ya, cuéntame, ¿qué se supone que se tiene que hacer en la fase de análisis de una metodología en cascada? Mm, Bueno, sería tal vez el tiempo que se ha llevado o sea, consecutivo para un análisis. A ver, ahí va, no, a ver, te Sí, estoy preguntando, ¿qué se supone que se tiene que hacer en la fase de análisis? Cuéntame, en la fase de análisis, ¿qué se tiene que hacer? o sea, verificar la información y analizar, o Levanta- sea, levantar los requerimientos, ¿cierto? es, Levantar los sí, requerimientos, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más se debe hacer en la fase de análisis? mm, A ver, ¿quién le ayuda? no te puedo decir. Ver las necesidades. Ya, esos son los requerimientos, ¿qué más? Tal vez establecer un tiempo. Sí, o sea, sería eso, casi la parte final del análisis, ¿no? Pero, Cumplir los ¿qué otros objetivos. elementos? ¿Perdón? Cumplir los objetivos. Definir los objetivos, perfecto. Definir los objetivos que va a tener el sistema, perfecto. O sea, tenerlo claro. ¿Qué más? Esa es parte importante. Justamente ahí nosotros podemos plantear cuáles son las posibilidades que tenemos para utilizar herramientas tecnológicas para ese desarrollo. Aquí no se decide todavía, se hace el análisis de todo eso. Fíjense, la palabra está clarita. Hacemos un análisis. ¿Sí? Aquí, en esta fase, nosotros tratamos de entender qué es lo que vamos a desarrollar. Tratamos de entender, a ver, ¿qué quieren que realice? Para eso están los requerimientos. Los requerimientos dicen, vean, necesitamos estos elementos, estas cosas, eso queremos que nos haga el sistema. Entonces, sí se dicen, bueno, entonces ya tengo claro qué es lo que quiero. Ahí viene lo que decía Steven. Para hacer esto, yo creo que podemos utilizar una base de datos, bases de datos que sean, ¿cómo se me fue el nombre? Que sean NoSQL,
que sean base de datos relacionales, base de datos columnares, o a lo mejor solamente archivos planos. O sea, ¿qué es lo que debería utilizar? Pues aquí ya planteo cuáles son las posibilidades. No decido todavía. ¿Sí? Todavía no. Aquí hago un análisis. Es más, podría inclusive hacer un análisis, por ejemplo, bueno, eso es cuando hacen estas tesis, les hacen hacer un análisis de las posibles herramientas. A ver, voy a utilizar un sistema que está orientado a objetos, me parece lo más adecuado para acá. Perfecto, entonces digo, ¿qué sistemas están orientados a objetos? Tengo C Sharp, tengo C++, tengo Java. Entonces voy viendo todos esos elementos, esos lenguajes. Es más, voy haciendo una calificación, entonces un cuadrito, validando cuáles serían las virtudes que tiene cada una de estas herramientas, ventajas que tengan, desventajas que tengan. Hago un análisis de esa información y ya podría decir, bueno, estas son las calificaciones que ya tuve y de ahí puedo decidir con cuál voy a trabajar. ¿Me explico? Hago un análisis de todo eso. Pero nos falta algo más. ¿Qué nos faltaría hacer en el análisis, chicos? Recuerden que estamos entendiendo. Establecer secuencias lógicas sobre las reglas del negocio. Perfecto, eso está muy bien. Es una parte importante, justamente establecer los procesos. ¿Sí? Establecer los procesos para saber cuál es la secuencia que tiene de actividades que se tienen que hacer y de esa manera poder entender cuáles serían los pasos que tendrían que seguir, ¿cierto? Para cumplir una actividad. Perfecto. Por ejemplo, hablamos de ventas. Yo digo, voy a hacer un proceso de ventas de sistema de facturación. Si voy a hacer sistema de facturación directo, pues tengo que tener de alguna parte a lo mejor. Tengo que ver si estaría dentro del alcance del proyecto. Generar un inventario. Y del inventario facturar. ¿Ok? Pero también tengo un proceso que es la facturación, no significa que estoy vendiendo. La facturación es un proceso, porque después mi proceso de venta termina cuando yo entrego el producto al cliente. Y esa entrega puede hacerse tengo que entender el proceso, cómo funciona en la empresa. Hay empresas que solamente lo hacen a través de web y mandan un elemento a un sistema, perdón, a una pantalla del sistema, y las personas de bodega cogen y directamente ya lo suben en el transporte y le van y lo entregan al cliente. Y después de un tiempo se me avisa que se entregó adecuadamente o no. Hay otros procesos de venta en los que directamente se hace la facturación y la persona puede ir a cierta parte, por ejemplo, en la bodega, a retirar el producto. ¿Sí? Voy acá, tengo que la factura, entonces le entregan hace rato el producto y me validan que ese producto se me fue entregado. ¿Ok? Y así, puedo ir viendo algunos procesos que tienen cada una de las empresas, procesos operativos, y puedo ir entendiendo cómo funciona, cómo debería funcionar el sistema ahí. ¿Ok? Entonces eso es parte de... Pero yo les mencioné una cosa, por ejemplo, les mencionaba hace un rato, ¿qué pasa que si yo defino que son objetos o que no son objetos? Son otras palabras, ¿cómo se relaciona la información que voy a almacenar? Aquí viene un concepto que es importante y ustedes recordarán. Nosotros tenemos un análisis entidades-relación. Nosotros en entidades-relación hacemos unos diagramas unos rectangulitos donde vamos diciendo esta entidad es la que voy a utilizar, esta otra entidad está por acá y se van a relacionar. Aquí todavía no está dicho el diseño de base de datos, solamente le tomamos como una entidad general sin especificar mayor información de esa entidad, solamente vamos a estar relacionando cómo se van a ir relacionando los datos que van a estar ahí adentro. Entonces yo puedo decir, vean, aquí voy a tener una entidad que se llama factura, voy a tener una entidad que se llama producto, y voy a tener una entidad que se llama nota de venta, tengo otra entidad que se llama nota de entrega. A lo mejor necesito manejar también notas de crédito, a lo mejor necesito manejar también devoluciones, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí hay, perdón, perdón chicos, aquí, en esta parte de análisis, nosotros entendemos primeramente qué es lo que se tiene que hacer. En ese proceso de análisis hicimos, si tengo que hacer todo esto, debe haber alguna documentación que me permita a mí validar que se hizo el procedimiento adecuado. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría que controlar? Tengo que tener primeramente, como dijimos, tengo que tener un levantamiento de requerimientos. Esos levantamientos de requerimientos, ¿cómo se hicieron? Se hicieron con la metodología de la IEEE, se hicieron con una metodología, la que es sintáctica, análisis sintáctico, se hizo con una metodología de tal otra forma. Ok, ¿cuál fue la metodología? Si ya definieron cuál fue la metodología con que se van a levantar, pues voy y reviso esos documentos para saber si cumplen esas metodologías que nos definieron. Entonces digo, si lo hicieron, o lo hicieron bien, o lo hicieron mal. O sea, esta parte no está completa, no se entienden los procesos, está mal redactado. Bueno, aquí hay que justamente revisar que se hayan hecho esos elementos. ¿Y cómo defino eso? Justamente definiendo lo que se va a hacer, el objetivo de control, por ejemplo, puede ser el objetivo de control, revisar los procedimientos de análisis.
Aquí revisamos que esos procedimientos en etapa de análisis, cuáles fueron, qué elementos se debían haber cumplido y si lo hicieron adecuadamente. Aquí los revisamos. Tenemos que tener un diagrama entidad-relación. De esos diagramitas, como digo, de rectangulitos bastante generales, y lo puedo revisar. Perfecto. ¿Qué pasa si me voy a la siguiente parte? Me voy al siguiente objetivo de control, es analizar, por ejemplo, la parte de diseño. En diseño, antes de pasar, por ejemplo, como mencionaba, necesito establecer qué herramientas voy a utilizar o cuáles son las que podría utilizar. Pues veo la documentación que se haya presentado sobre el análisis de las diferentes herramientas y cuáles son las más adecuadas que podríamos utilizar. Entonces, debe haber un documento, entonces tengo que revisar ese documento también. Ahora vamos a la fase de la siguiente fase, que es la de diseño. Ya en la fase de diseño, ¿qué es lo que se supone que tengo que hacer, chicos? Marlon May Sánchez, cuéntame, en la parte de diseño, ¿qué se supone que se tiene que hacer en una metodología de cascada? Cuéntame. Diseñar las interfaces, analizar qué módulos va a tener el sistema y qué tipo de, qué tipo de arquitectura va a tener el sistema. Perfecto. El análisis de arquitectura puede ser basada pues es una fase de análisis, ¿no? El análisis de qué tipo de arquitecturas me pueden servir. Pero bueno, vamos a la parte de diseño. En la parte de diseño sí, ya defino específicamente, a ver, me proponían que de pronto utilice una arquitectura de 2 capas, ¿no? Cliente-servidor. Entonces, esa va a ser mi arquitectura y aquí defino y digo, así vamos a trabajar. O cojo una arquitectura de 3 capas, digo, entonces en la arquitectura de 3 capas voy a trabajar con estos elementos y tengo que presentar un diseño de la arquitectura que voy a utilizar. Y claro, luego voy diseñando cada uno de los elementos que tienen que tener. Por ejemplo, en la parte de las interfaces, que sería una de las capas, ¿no? Si cojo un sistema de 3 capas, pues esa es una de las capas. Tengo que tener claro el diseño de interfaces. Tengo que tener, si hablamos del servidor de aplicación, pues tengo que tener claro cuáles van a ser, pueden ser los objetos, pueden ser los procesos, o las funciones o métodos que voy a utilizar, pues aquí los defino claramente. Entonces digo, tengo estos módulos, cada módulo va a tener estos elementos van a tener estos procesos, y estos procesos se van a ir conectando entre con los otros módulos de esta manera. También hago un de, eh, diseño de la base de datos. Hago el diseño lógico y también el diseño físico de esa base de datos. ¿Cómo van a quedar? ¿Cuáles son las entidades que yo planteé anteriormente que van a quedar directamente acá? ¿Qué campos va a tener esas tablas? ¿Qué tipos de datos voy a manejar en cada una de ellas? Entonces ya defino todo eso, ¿cierto? Ya defino todo esto. Y esos son los elementos que yo tengo que luego revisar como control. Si ya sé que voy a realizar con esa metodología, pues les defino que voy a, como objetivo, revisar la metodología, perdón, la etapa de diseño y voy a revisar como objetivo de control que se tenga un diseño de base de datos lógico, otra revisión sería que se tenga un diseño de base físico, o otra revisión que se tenga una secuencia de actividades, definir los procesos, que se tengan los diagramas de procesos, diagramas de flujo podría ser, pero que se tenga claro todos esos elementos. ¿Me explico? Toda esa partecita, pues tengo que tenerla clara y yo voy definiendo qué es lo que tengo que revisar. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No, por el... Ok. Bien, y digamos que pasamos a la tercera fase. Normalmente trabajaba con estos dos, voy a pasar a una tercera fase para que lo validen un poquito. A ver, si voy a la fase de implementación, la fase de implementación es que yo vaya a ya hacer lo que está diseñado, ¿cierto? En la fase de diseño suele haber también a veces ocasiones en las que uno va programando y se da cuenta que algo que no me cuadra, no puedo unir esto que estaba planificado con lo que está acá, o se me faltó alguna cosita y a veces necesitamos hacer modificaciones a la etapa de diseño, al diseño que nos dieron, pues lo vamos modificando. Esa modificación tiene que estar documentada, sí, documentarse, el motivo y cómo quedó al final. También en la parte de implementación verifico que lo que estaba anteriormente diseñado se está implementando. Entonces, ¿qué tomo como base para poder verificar que la etapa de implementación funcione? Pues los elementos de diseño. Los elementos de diseño son una parte importante. Cojo esa información, comparo contra lo que está desarrollado, o lo que está escrito en código, o como está diseñado, y voy comparando si realmente está según lo planificado. Si no existe, pues tiene que justificarse porque no se hizo. Ok. ¿Qué viene posteriormente a eso? Sí, también la revisión de la documentación.
La etapa de implementación es cuando se va desarrollando la documentación del sistema. Y muchas empresas se olvidan de hacer esas cosas. Y para nosotros es importante si queremos llevar un buen control de desarrollo de software. Entonces, esa documentación se puede hacer en las mismas líneas de código, con los comentarios, pero también se hace con una documentación que se entrega al final del desarrollo para las personas que van a utilizar el sistema. Entonces, al final de la etapa de implementación, pues también tiene que haber una parte de documentación del diseño, del proceso de funcionamiento del sistema. Esa documentación puede ser y debe ser para el usuario, un manual de usuario, para el administrador, un manual de administración, para el técnico, que sería el manual técnico, donde está todas las relaciones que se manejan ahí, con qué cambios tienen que hacer y todas esas cosas. Bien, toda esa documentación es la que pasaría como final, como elemento final de la etapa de implementación. ¿Y qué significa? Que yo también tengo que establecer, teniendo claro lo que tiene que hacer cada etapa, pues voy definiendo aquí cuáles controles voy a tener sobre esos elementos. Y así vamos a llegar a la etapa de pruebas, vamos a la etapa de implementación. Preguntas, chicos. ¿Preguntas? Bien. Como todos pueden ver, esto de lo que estoy mencionando es la parte de resumen de todo esto, ¿no? Pero ahí vienen también ciertos elementos que nosotros debemos ir considerando. Ya saben, lo que vamos a hacer ahora es que ustedes se separen en grupitos y van a hacer un resumen de este fragmento del libro, ¿sí? Por favor, fíjense un poquito en los detalles de qué elementos deberían constituirse como control. Fíjense que estamos trabajando con la metodología de desarrollo en cascada. Pero noten también que si vamos a trabajar con una metodología de desarrollo diferente, pues ahí deben ir cambiando cada uno de nuestros elementos. ¿Ok? Bien, voy a detener un ratito esto. Ahorita me voy a crear los grupos. No sé si antes de pasar alguien tenga preguntas, chicos. ¿No tienen preguntas? ¿Está todo claro? Bueno. Listo, chicos. Entonces, no se olviden. Cualquier consulta que tengan, me avisan y yo me acerco a ustedes. Inicien, por favor, ya están abiertas las salas.